Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto pasos accionables para ayudarte a lograr más y ganar más con tu propia compañía de pintura. En este video voy a hablar sobre un tema muy solicitado. Es el tema de cómo preparar un estimato para un trabajo de pintura interior. Este es un tema bastante extenso. Quiero dividir este tema en dos partes. El primero que vamos a cubrir esta semana es qué preguntas hacer para aclarar el alcance del trabajo. En la semana que entra vamos a hablar más sobre cómo preparar tus números, tus cifras para presentar un estimado al cliente. Cómo y cuáles preguntas hacerles a los clientes, y esto es lo que vamos a examinar enseguida. Entonces, muchas veces el problema no es cómo preparar el estimado, es que todavía tenemos preguntas. No hemos aclarado muy bien el alcance del trabajo, no sabemos qué incluir, qué excluir. El cliente no nos entiende, no entendemos muy bien al cliente. Hablando sobre un trabajo de pintura exterior, es más fácil entender el alcance porque casi siempre estamos pintando todo, cada superficie de la casa, porque estamos protegiendo la casa entera. Mientras que para un proyecto interior es más una cuestión de estética. ¿Qué superficies quiere cambiar el cliente? ¿Cómo quieren que se ve la casa después del trabajo? ¿Verdad? Entonces, tenemos muchas preguntas que hacer, muchas cosas que entender. Si no hacemos las preguntas correctas, puede aparecer un conflicto al fin del trabajo. Entonces, hay muchas historias que escucho muy a menudo en las tiendas de pintura. Siempre hay contratistas que dicen o que piensan que tienen un cliente que quiere aprovecharse de uno, pero el opuesto también aplica. Hay muchas historias de parte de los clientes también de supuestamente de contratistas que quieren aprovecharse de los clientes, pero mayormente lo que está pasando es un malentendido nada más. Entonces, como contratista, tenemos que ser los expertos. Nosotros tenemos que entender cómo hacer todas las preguntas correctas para aclarar el alcance del trabajo. La primera pregunta: ¿qué superficies están incluidos en el alcance del proyecto? Muchas veces el cliente va a decir todo. Quiero que pintes todo. Pero si le hacemos preguntas como ¿qué tal del cielo raso? ¿Qué tal de las ventanas? Las puertas. Muchas veces el cliente no ha pensado en esas cosas y va a decir no, pues todo menos las puertas. Ok, muy bien. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entender si estamos entregando un precio y dicen, pues eso es demasiado. Pues puede ser que el precio se basa en cosas, superficies en que no están pensando el cliente. La segunda pregunta: ¿a quién le cae la responsabilidad de mover los muebles? Otra vez, el cliente normalmente no está pensando en mover los muebles, o para ellos piensan que es una cosa pequeña, pero para ti, para el contratista, representa mucho trabajo, horas de trabajo en cada casa. Entonces, ¿quieres aclarar si están dispuestos de aceptar esa responsabilidad por sí mismo? Muchas veces sí. Entonces, no tienes que pensar que no estás ofreciendo un buen servicio al cliente por no ofrecer de mover los muebles. Muchas veces prefieren tomar la responsabilidad. Están pensando, tengo ciertos muebles antiguos, quiero protegerlos, y entonces con mucho gusto
van a estar dispuestos de hacer ese trabajo. O van a decir, si lo menciona como una opción para ahorrar dinero, quizás pueden mover sus propios muebles, van a decir, oh, eso sí lo puedo hacer yo, eso es fácil. El pintar es difícil. Una tercera cosa, quitarles las cubiertas de las ventanas. Si tengo que pintar las ventanas o las paredes y tienen cubiertas, tenemos que quitarlos, ¿verdad? Pero muchas veces el cliente no entiende los riesgos. Entonces, si han estado ahí por muchos años colgados en la apertura de la ventana, quemándose por las rayas del sol, en el momento en que los toques se rompen, se caen en pedazos. ¿Es tu responsabilidad reemplazarlos o repararlos si no los avisaste de antemano? Puede que sí, que es tu responsabilidad. Pero si decimos al cliente, este es el riesgo, ¿querías tomar la responsabilidad o quieres que nosotros hacemos todo posible para preservarlos en buena condición, aunque no lo puedo garantizar nada? ¿Qué piensa, señor cliente? Muchas veces, otra vez, van a aceptar un poquito más trabajo, un poquito más responsabilidad que no tenemos que hacer nosotros y que elimina un gran riesgo. ¿Qué tal de los colores? Para el cliente puede ser que no es una decisión significativa. Entonces, primeramente, señor contratista, entrégame un precio y luego voy a decidir qué colores quiero usar. Pero no funciona así, ¿verdad? Porque como contratista tenemos que entender muy bien. Vamos a estar usando colores muy brillantes como amarillos, rojos, azules. Esos colores hechos con colorantes inorgánicos no tapan bien. Entonces ahora estamos hablando de un proceso de 3 capas o más. Entonces tenemos decisiones que hacer. Tenemos que entregar un precio justo para el cliente, también para nosotros mismos como contratistas. Entonces podemos mencionarle al cliente, eso sí lo puedo hacer, es un poquito más complicado, este es el porqué. Si están buscando maneras de ahorrar dinero, quizás pueden ajustar sus expectativas un poquito basado en esa información que estamos proveyendo nosotros. Otra vez, somos nosotros los expertos. No estamos ahí solo para coleccionar información y entregar un precio. Tenemos que aconsejarles al cliente sobre esas cosas que no entienden muy bien. Otra pregunta, hablando sobre color, creo que es el cuarto o el quinto pregunta, no sé. Pero hablando de colores, queremos verificar cuántas transiciones de colores. Entonces, si el cliente dice 2 colores, fácil. Si estamos usando un color para el baño y un segundo color para todos los otros paredes en la casa, eso es fácil. Pero fíjese en otra posibilidad, dicen 2 colores. Cada cuarto tiene 2 colores. Cada cuarto tiene un pared de acento, un accent wall. Pues en ese caso, mucho más trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que cortar muy bien esa transición de un color al segundo color, y eso sí es mucho más trabajo que solo pintar un cuarto un solo color. Otra pregunta, que quieren un color diferente para el cielo raso y para las paredes, porque otra vez tenemos que cortar con mucho cuidado el parte superior de la pared cerca del cielo raso. Es más trabajo que si solo tenemos que pintar todo cielo raso, paredes, todo el mismo color. Otra pregunta, ¿qué tal de las preparaciones de las paredes? ¿Necesita mucha preparación? ¿Hay muchos agujeros de claves y de tornillos? ¿Tenemos que ponerle textura? ¿O tiene el cliente ya otra contratista de drywall
que va a reparar toda la textura antes de nuestra llegada? Esas son preguntas claves que quieres hacer. ¿Qué textura tiene las paredes y el cielo raso? Si es una textura muy lisa, como lo que se conoce como orange peel, no es mucho trabajo, ni tampoco va a aceptar mucha pintura. Pero al otro lado, si estamos hablando del cielo raso, y es esa textura muy gruesa que se conoce como popcorn acoustic texture, requiere mucha más pintura, mucho más mano de obra también para taparlo todo muy bien. También recomiendo que pregunte al amo de casa si tienen preferencia por una marca de pintura en particular, porque no queremos perder el trabajo porque el amo de casa prefiere cierta marca y nosotros vamos a usar otra marca. Para un pintor no es muy importante la marca de la pintura, a menos que el cliente quiere que usamos una pintura muy barata, porque eso complica mucho. Normalmente menciono al cliente que a mí no es muy importante, pero necesito usar una pintura de calidad, porque de otra forma, si tratamos de ahorrar dinero usando una pintura más barata, vamos a gastar más en forma de mano de obra, porque requiere más horas, más trabajo para hacer un buen trabajo usando una pintura barata. Y normalmente el cliente entiende muy bien ese punto de vista y no quiere que usamos pintura barata. Pero si tienen una preferencia en cuanto de marca, nos vamos a comunicar en ese momento. Pero por hacer esa pregunta, normalmente estamos edificando la relación, estamos edificando la confianza con el cliente, porque ahora entienden que para nosotros la calidad es una prioridad. Finalmente, quieres notar cualquier otro factor que pudiera complicar el trabajo. Por ejemplo, si notas manchas en el cielo raso, ¿por qué? ¿Tenían problemas anteriormente con goteras en el techo? ¿Se lo resolvió? ¿Se lo reparó hace años? ¿O es un problema nuevo y nosotros somos los primeros llamarlo a la atención del cliente? Entonces puedes ver cómo podemos pasar una recomendación a otro contratista. Si estamos pasando trabajos de techos a otro profesional, podemos esperar que ellos también nos pasen trabajos de pintura. Este es una muy buena, una excelente oportunidad. En mi caso, recibo muchas recomendaciones de los contratistas que ponen techos. Entonces, esas son las preguntas más obvias para mí, los que hago en cada cita con un cliente para un trabajo de pintura interior. Y pues las respuestas a esas preguntas me permiten preparar mis números y con eso puedo entregar un estimado al cliente. Ahora bien, entiendo muy bien que todavía tienen muchas preguntas, entonces para la semana que entra vamos a repasar una situación en particular y cómo es que preparo mis números para entregar un estimado. Entonces, si esta información te ayuda y te interesa, asegúrate de suscribirte y acompañarme la semana que entra para que podamos repasar los números también. Entonces, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo y déjame saber si estoy olvidando unas preguntas o si puedes pensar en otros. Seguramente yo también voy a pensar en otros después de terminar con este video. Porque cada situación tiene sus propias preguntas que uno tiene que hacerle al cliente, pero estos son los más importantes. Entonces, que pasen una excelente semana y nos vemos en el siguiente video.